Bienvenido a una lección sobre el método de Cell para determinar el volumen. Este video solo mostrará la rotación sobre el eje X. Hay otros videos que muestran la rotación sobre otros ejes. Para desarrollar la idea del método de Cell, sigamos adelante y echemos un vistazo a una animación. Si quisiéramos determinar el volumen del sólido generado al rotar esta región gris alrededor del eje X, podríamos determinarlo por conchas creadas por rectángulos muy delgados delimitados por estas dos funciones giradas alrededor del eje X. Si giramos este rectángulo muy delgado sobre el eje X, produciría este caparazón, como vemos aquí a la derecha. Y la idea detrás del método de la carcasa es que si comenzamos a acumular el volumen de las conchas a medida que aumenta la cantidad de conchas, se acercará al volumen del sólido, como vemos aquí a la derecha. Entonces, a medida que el número de capas se aproxima al infinito, se acercará al volumen del sólido real. Entonces, para usar el método de Cell para determinar el volumen, realmente tenemos que considerar un Cell único y pensar cómo determinaríamos el volumen de esta concha. Lo que tendríamos que hacer es calcular el área de superficie y luego multiplicarla por su grosor. Entonces volvamos esta idea a la presentación. Si tuviéramos que considerar la región limitada por esta función y los ejes X e Y luego gírelo alrededor del eje X, produciría un sólido similar a este. Ahora, si podemos entender cómo determinar el volumen de un caparazón que sería generado por un rectángulo giratorio desde la región original paralela al eje de rotación, tendremos una mejor comprensión de cómo funciona realmente el método de Cell. Entonces, si tuviéramos que cortar este caparazón y desenrollarlo, sería un rectángulo largo donde esta distancia vendría desde la circunferencia del círculo, y eso es igual a 2πr. Y esta distancia aquí vendría desde la altura de ese rectángulo. Entonces, para determinar el volumen de este caparazón, tendríamos que tomar esta área de superficie, y luego multiplicarla por el grosor de ese caparazón. Y con esta orientación, el grosor de este rectángulo sería delta I. Por lo tanto, el volumen para un solo Cell sería igual a 2πr veces h veces w. Por el ancho o el grosor de ese caparazón. Y eso será igual a 2π veces rd, y para la función de radio multiplicado por hd, y para la función de altura y luego multiplicado por delta I. Y así, el volumen real será igual a la suma de esos 6 a medida que el número de Cell se aproxima al infinito. Para formalizar esto, tenemos el volumen es igual a 2π veces la integral definida de C al d de rd, y veces hd con respecto a, y donde rd es la distancia entre el eje de revolución y el centro del rectángulo, y hd es la altura del rectángulo. Por lo tanto, el rectángulo representativo es realmente clave para configurar y resolver estos problemas de volumen. Y para el método de la carcasa, el rectángulo será paralelo al eje de rotación. Entonces, si estamos girando sobre el eje X, nuestro rectángulo debe ser paralelo al eje X. Entonces podría verse algo como esto. Y como el grosor de ese rectángulo es delta I, nos estaremos integrando con respecto a I. Entonces, todo lo demás debe ser en términos de I. R de I, la distancia desde el eje de rotación hasta el centro del rectángulo, sería esta distancia aquí. Y la altura del rectángulo sería esta distancia aquí. Y esta distancia horizontal debe expresarse en términos de I. Vamos a ver un ejemplo. Queremos usar el método de Cell para determinar el volumen formado por la región acotada girada alrededor del eje X. Entonces tenemos Y es igual a X al cuadrado en azul. Tenemos Y es igual a 0 y X es igual a 2. Entonces esta sería nuestra región rotada alrededor del eje X. Así es como se vería el sólido rotado sobre el eje X. Y dado que usaremos el método de Cell, el rectángulo que generaría un Cell sería paralelo al eje X. Entonces podría verse algo como esto. Y desde el grosor de este rectángulo sería delta I, eso nos dice que nos integramos con respecto a ustedes como vemos aquí.
Así que sigamos adelante y veamos si podemos configurar esto. Nuestro volumen va a ser igual a 2pi veces la integral definida de C a D. Ahora, los límites de integración deben ser en términos de y. Entonces, aunque el intervalo x es de 0 a 2, queremos el intervalo y que será de 0 a 4. Ahora tenemos que determinar el radio o la distancia desde el centro del rectángulo hasta el eje de rotación. Esa será la distancia aquí, que sería igual a y. Voy a multiplicar esto por la altura de ese rectángulo. Ahora, la altura del rectángulo será la distancia desde aquí hasta aquí determinada por la línea x igual a 2 y la función azul. Tendrá que pensar un poco para determinar cómo expresar esto. Debe expresarse en términos de y. Entonces, comencemos considerando la distancia desde aquí hasta aquí. Sabemos que es igual a 2. Entonces, si tomamos esta distancia total 2 y luego restamos la distancia desde aquí, eso nos dejará con la función de altura. Entonces la pregunta es, ¿cómo expresamos esta distancia aquí? Bueno, esta distancia es x determinada por la función. Sin embargo, recuerde que esto debe expresarse en términos de y, entonces tenemos que tomar la función, y es igual a x al cuadrado y resolverlo para x. Podemos hacerlo tomando la raíz cuadrada de ambos lados. Entonces tendremos que la raíz cuadrada de y es igual a x. Y como estamos en el primer cuadrante, solo usaremos la raíz cuadrada principal. Entonces x es igual a la raíz cuadrada de y. Entonces, si tomamos el valor de 2 y restamos la raíz cuadrada de y, eso será igual a la altura de ese rectángulo. Entonces h de y será igual a 2 menos la raíz cuadrada de y. Y nuevamente, nos estamos integrando con respecto a y. Así que sigamos adelante y simplifiquemos esto. Entonces vamos a tener 2 años. Menos y veces, esto sería y a la mitad. Eso sería y para las 3 mitades. Ahora sigamos adelante y encontremos la antiderivada. Entonces tendremos 2 veces y cuadrado sobre 2 menos. Bueno, 3 mitades más 1, serían 5 mitades. Entonces tendremos menos y a las 5 mitades dividido por 5 mitades. Evaluado a las 4 y 0. Simplifiquemos esto una vez más y luego realizaremos la sustitución. Entonces tendremos al cuadrado y esto será menos. Bueno, dividir entre 5 mitades es lo mismo que multiplicar por el recíproco. Entonces tendré 2/5 y las 5 mitades. Así que ahora, reemplazaremos y con 4 y luego y con 0. Toma todo esto y luego resta el valor cuando y es 0. Bueno, cuando y es 0, ambos serán 0. Y para ahorrar tiempo, ya he determinado. Este valor es 32pi sobre 5. Que nuevamente sería el volumen del sólido generado al rotar esta región alrededor del eje X usando el método de caparazón. ¿De acuerdo? Espero que les haya resultado útil. Habrá algunos ejemplos adicionales en el siguiente video.